Continuamos con el ingeniero Alex Escalante, investigador de la Universidad Internacional del Ecuador. Hoy nos hablará sobre la determinación de torque y potencia con mezclas parciales de biodiesel a 2800 msnm. Buenas tardes con todos aquí presentes. Muchas gracias por darnos este espacio para poder exponer ciertos temas de interés mutuo. Mi nombre es Alex Escalante, ingeniero automotriz. Voy a exponerles el día de hoy el tema que habla sobre los biocombustibles. Ya es de conocimiento general que existe una demanda inminente en lo que son combustibles fósiles. Esto a su vez genera un agotamiento de los recursos y por ende también genera mayor contaminación, lo cual nos ha llevado a buscar alternativas energéticas que sean amigables con el medio ambiente para generar una responsabilidad ambiental en las generaciones futuras. En nuestro país, según datos de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, AEADE, hasta el 2013 tenemos en el siguiente gráfico la comercialización anual por vehículos. Esto suma un total de 1.162.135 vehículos. Mientras que en la participación por provincia podemos notar claramente que la provincia de Pichincha tiene una mayoría aproximada del 40%, como podemos observar en el siguiente gráfico. Ahora, al entrar a las ventas por segmento en el periodo 2006-2013, podemos apreciar cómo está repartido en lo que es automóviles, camionetas, subs, vans, camiones y buses, dando un total generado. En la provincia de Pichincha aproximadamente existieron 366.617 vehículos comercializados hasta el 2013. Tomamos como referencia la cantidad de 34.272 vehículos para trabajo, siendo buses y camiones en el mismo segmento, por los mismos años. Lo que en porcentajes representa alrededor de un 9,34%. Y esto se debe principalmente al bajo costo del combustible. Lo que este inminente crecimiento del parque automotor, como lo dije anteriormente, nos ha generado a buscar soluciones viables, que sean amigables con el medio ambiente y que sean generadas a un bajo costo. Por lo cual hemos encontrado en los biocombustibles una solución viable para poder reducir lo que es ahora el impacto ambiental, el calentamiento global, como todos tenemos conocimiento. Los biocombustibles en sí vienen de origen biológico, se obtienen también de manera renovable a partir de restos orgánicos, lo que se denomina o se conoce como biomasa. ¿Qué es el biodiesel? Es el centro de nuestro estudio. Es un componente que se obtiene de grasas animales o vegetales y sometido a procesos industriales, se obtiene el biodiesel puro que puede utilizarse como mezcla parcial o total en un vehículo, previamente modificado si es que así se lo requiere. Los principales productores mundiales tenemos como Alemania, Austria, Estados Unidos, Canadá, Italia y Francia, como mencionar los principales. A nivel de Sudamérica tenemos a Brasil como el mayor representante, seguido muy de cerca por Argentina en el ámbito de biocombustibles. A nivel local, en Ecuador, la Fabril es el único productor, pero por razones de políticas estatales, toda su producción sale afuera del país. Su mayor comprador es el Perú, después tenemos en Europa como Holanda, Italia, Francia también, que se suman a la lista de clientes. Como dato adicional, en el 2005 vendieron aproximadamente 16,6 millones de galones a los Estados Unidos, lo que denota su gran capacidad para producir este biocombustible que está saliendo fuera de nuestro país. En las propiedades del biocombustible tenemos
Bueno, una de las propiedades a destacar es que este biocombustible tiene ciertos problemas a bajas temperaturas, pero afortunadamente la tecnología está de nuestra mano que podemos lograr reducir esa gran desventaja. El proceso de transesterificación, como lo mencioné anteriormente, que es el proceso de fabricación, es el que se separa los compuestos para poder obtener biodiesel y glicerina. La glicerina, una vez siendo separada, se lleva a otras industrias para su posterior utilización. Nuestro estudio se centra en un protocolo de pruebas. Los combustibles que utilizamos fueron el combustible ecuatoriano, dadas por la siguiente tabla según la norma técnica ecuatoriana 1489-2011, donde se puede apreciar las principales características del combustible que tenemos en nuestro país. El siguiente biocombustible que obtuvimos fue el combustible colombiano, también tiene su norma local y también destacamos las propiedades principales del combustible que se comercializa en el vecino país. Y por último tenemos el biodiesel, que lo obtuvimos de la Fabril, vuelvo y repito, que fue el proveedor para este estudio. También en esta tabla recopilamos las principales características según lo que el fabricante nos proveyó, y una de ellas era tratando de minimizar lo que es sus problemas a bajas temperaturas. Utilizamos 3 mezclas con biodiesel con el diésel ecuatoriano. El B5, como pueden observar, la letra B representa el biodiesel, mientras que su número es el porcentaje de biodiesel que va a ser mezclado con el diésel, ¿no? Con estas mezclas de volumen que realizamos, tomamos ahora un vehículo de pruebas. Como pueden observar en la imagen, está en el dinamómetro de la Escuela Politécnica Nacional, donde se hizo las pruebas de torque y potencia. Este vehículo es una D-Max de motor diésel. Aquí están las características del vehículo que utilizamos, según el manual técnico que tenemos, sobre todo la potencia y el torque neto, que es lo que vamos a ver más adelante, que fue lo que obtuvimos al realizar las pruebas de rendimiento o torque y potencia. En los parámetros de seguridad se hizo mantenimiento preventivo para garantizar las óptimas condiciones del automotor al momento de realizar las pruebas y tratar de minimizar lo que es el margen de error. Igualmente en seguridad se chequeó todo lo que son fluidos, luces, llantas, se hizo una alineación, la presión de los neumáticos, que también es importante al momento de la prueba en el dinamómetro. El mantenimiento preventivo, se realizó lo que son limpiezas de tanque de combustible, de inyección del vehículo, se calibró las válvulas, se verificó la cámara de combustión, un ABC de motor y frenos e inspección del embrague. También estos trabajos se realizaron en un taller autorizado para garantizar así que el proceso va a estar bajo óptimas condiciones posteriormente. Al vehículo se le realizó una adaptación adicional al sistema de combustible. No es necesario realizar una adaptación o una modificación en lo que es el sistema de combustible, ya que no aumentamos el porcentaje de mezclas de biodiesel. A partir del 40% en adelante es necesario realizar ciertas modificaciones en el motor por las propiedades de densidad y de viscosidad que tiene el biodiesel. Entonces solamente lo que hicimos es acoplar un tanque externo con unas llaves de paso para poder utilizar el biodiesel al momento de las pruebas. Cuando se terminó las pruebas podíamos utilizar las llaves de paso para poder utilizar el sistema de combustible normal que posee el vehículo. Aquí podemos observar qué es lo que utilizamos para realizar estas pruebas. Un tanque, las mangueras debidamente etiquetadas para saber en qué momento se va a utilizar el combustible para las pruebas y el combustible del vehículo para el camino en carretera. Una vez ya realizado lo que es y adaptado lo que es el nuevo sistema de combustible adicional para el biodiesel con sus debidas mezclas, entramos a lo que es la fase experimental.
¿Qué es lo que se hizo aquí? Nos basamos en una norma técnica. ¿Por qué? Porque una norma técnica posee ciertos parámetros, condiciones de funcionamiento, para garantizar que los resultados no varíen entre un combustible y otro. Estas normas, se realizó en base a lo que es la norma local, que se determina torque y potencia, que es adaptada, por cierto, también utilizando lo que es los reglamentos de la Corpaire, que es la que se encarga de realizar lo que es monitoreo y revisión vehicular, y realizar investigaciones en lo que es temas ambientales y de contaminación. Utilizamos la norma SAE J1349. Como les dije anteriormente, esta norma está adaptada, pero la ventaja de esta norma es que podemos utilizar o podemos obtener lo que son potencia y torque neto, ya que la norma alemana DIN 70020 limita ese tipo de condiciones y parámetros. Entonces decidimos utilizar esta norma americana, ¿sí?, que es adaptada aquí, para poder obtener un valor real y más próximo en comparación con lo que dictamina la norma alemana DIN, que limita muchos parámetros, como por ejemplo accionamiento de bombas, el ventilador, solamente mide la potencia a la salida del motor. La SAE es un poco más amplia en relación a la norma DIN, que es la norma alemana. El reglamento INEN 017 se basa principalmente en que todos los vehículos móviles, terrestres, que circulen aquí en nuestro país deben cumplir ciertos requisitos en lo que es número de pasajeros, en ese tipo de cuestiones, pero principalmente en lo que es gases. Aquí en esta tabla que podemos observar, para el año 2000 en adelante, el porcentaje de opacidad que se mide en los vehículos diésel debe no ser mayor al 50%, mientras que para 1999 hacia atrás no deberá sobrepasar el 60% de opacidad. En el lugar en que realizamos estas pruebas es en la Escuela Politécnica Nacional, en el CICEF, que es el encargado de realizar investigaciones en lo que es contaminación vehicular, también realizan homologación de vehículos y certificación de carrocerías. También poseen los equipos normalizados como el dinamómetro y el opacímetro, que ya veremos más adelante. El dinamómetro de marca Maha, de procedencia alemana, mide todos estos parámetros que podemos observar en esta pequeña lista, donde están todos los ensayos de torque y potencia de ciertos países. La DIN es la alemana, la SAE es americana, la GIS es japonesa, la ISO es europea, para citar ciertos ejemplos, la EGW también. Entonces nos regimos precisamente a la norma SAE J1349. Las partes del dinamómetro, principalmente las que van a ser las encargadas de tomar los datos en conjunto con el equipo que va a monitorear cada paso de las pruebas. La caja de interfaces, que es la que mide la presión y temperatura ambiental por medio de un barómetro integrado, temperatura de aire aspirado también. En conjunto con estos dispositivos, además de la sonda de temperatura de aceite, que nos permite controlar la temperatura en todo el ámbito de las pruebas que se realizaron, además de un ventilador ubicado a una distancia determinada para poder garantizar el correcto funcionamiento del vehículo. La posición, como lo dije anteriormente, nos permite garantizar que las pruebas se van a realizar como lo dictamina la norma. Bien, los equipos, como decía, el opacímetro es el encargado de medir opacidad estática y dinámica para los vehículos diésel. También se toma en cuenta lo que es la seguridad del dinamómetro previo a las pruebas, como es la toma de gases de escape, la sujeción al vehículo con el dinamómetro y la sonda de temperatura, que es la que controla en el transcurso de las pruebas. La siguiente fase fue medir los parámetros de torque y potencia en el dinamómetro en conjunto con lo que es opacidad estática y dinámica. Ambas opacidades se hizo adicionalmente
para saber en qué condiciones el vehículo está emitiendo los gases contaminantes y poder determinar o tener una idea previa a lo que resultaría una ventaja en la disminución de contaminación. Bien, tomamos como un ejemplo el ensayo en el combustible diésel. Como podemos ver en las siguientes tablas, se realiza siempre 3 ensayos, lo que dictamina la norma de torque y potencia, además de opacidad estática y opacidad dinámica, según las normas locales. Como podemos observar, el combustible diésel normal, que se comercializa aquí, posee una opacidad en un promedio de un 7,67%, ya que se realizan 3 pruebas para obtener un promedio, mientras que en torque y potencia tenemos un promedio de 268,04 Nm en lo que es el par motor y 113,33 caballos de fuerza. En opacidad dinámica obtuvimos igual, con 3 mediciones al 100% de potencia máxima, al 90% y al 80% de potencia máxima, respectivamente. Obtuvimos los siguientes valores, dando un promedio aproximadamente del 8,89% de opacidad. Es dinámica o look down también como se conoce. En el combustible colombiano, en cambio, obtuvimos un promedio de potencia en caballos de fuerza de 113,17 y un par motor de 265,69 Nm. Mientras que en la prueba de opacidad estática obtuvimos una opacidad bastante baja con un promedio de 3%, mientras que en la opacidad dinámica o look down también obtuvimos una opacidad bastante baja de aproximadamente 2,69%, bajo las mismas condiciones de la anterior prueba. Aquí comenzamos con lo que es el biodiesel. En la primera mezcla del 5% de biodiesel obtuvimos una potencia relativamente menor de 111,90 HP promedio, en el par motor también de 260,36. En la opacidad obtuvimos un valor bastante bajo, que visiblemente en el momento de las pruebas no se apreció el humo, característico en lo que es de los motores diésel, dándonos apenas un porcentaje del 1%, muy por debajo de lo que dictamina la norma. Mientras que la opacidad dinámica, que aquí no está normalizada, por supuesto, se realiza esto bajo otras condiciones y normas, nos dio un promedio del 6,65%. Para la siguiente mezcla parcial de biodiesel, obtuvimos una potencia, como pueden observar, relativamente menor, de 108,10 HP y un par motor de 254,49, mientras que la opacidad se redujo aún más a un 0,67% promedio. Y la opacidad dinámica obtuvimos un valor del 8,24%. El último combustible, biodiesel, utilizado en la mezcla del 30%, obtuvimos la potencia, como pueden ver en las siguientes tablas, siendo el promedio de 110,47 HP, un par motor de 258,96, mientras que en la opacidad, bajo la norma local, obtuvimos un promedio del 2,67% de opacidad, y en opacidad dinámica o look down obtuvimos un 3,52% de opacidad. Recopilamos estos datos para tener una idea más conjunta de lo que se obtuvo en las pruebas. El diésel por los combustibles diésel y las mezclas parciales en conjunto con su promedio, lo que se recopiló de las tablas. Aquí tenemos el gráfico de potencia en HP. Podemos ver que el combustible ecuatoriano tiene una ligera ventaja en respecto al combustible colombiano, mientras que en los biocombustibles el de menor potencia fue el B10 y el que mejor presentó este valor en caballos de fuerza fue el biocombustible B5. Aquí tenemos el resumen de las potencias para tener una idea clara de qué es lo que obtuvimos, cómo obtuvimos. Debajo de las columnas vemos un FC, que es el factor de corrección. Este factor de corrección es variable, se modifica de acuerdo a las condiciones de aire y temperatura y presión estándar al momento de realizar las pruebas. Por eso el valor es diferente.
Este factor de corrección multiplicado, bueno, se hace unas operaciones en lo que determina la norma y eso nos da como resultado lo que es los valores de potencia que podemos observar. Aquí el par motor, estamos haciendo una comparativa en función de lo que nos dijo el manual del vehículo, que era de 280 Nm, que está muy por encima de lo que realizamos en las pruebas. Podemos observar que en el combustible B10 obtuvimos el menor valor de lo que es el par motor y el promedio entre las pruebas realizadas en los biocombustibles y en el combustible diésel y colombiano. El porcentaje de opacidad, el B10 obtuvo el menor valor, muy por debajo de la norma, que era alrededor del 60% para los vehículos del año 2000 en adelante, mientras que en el porcentaje de opacidad dinámica que se realizó, tuvimos que el B30 fue el de menor valor entre los biocombustibles, mientras que el diésel colombiano tuvo un valor bastante reducido en comparación con el diésel que se comercializa en nuestro país. Tenemos otra tabla resumida en lo que es el par, la potencia indicada y el rendimiento motor. Estos valores de rendimiento motor se hizo unos cálculos para poder determinar en porcentaje cómo se comportó cada combustible al momento de realizar las pruebas, realizando también una comparativa con el manual del vehículo, que todavía está por encima de lo que se determinan las pruebas reales en las condiciones atmosféricas en las que estamos. Como conclusiones, podemos determinar que, como pudimos observar en las tablas, el biodiesel, el B5 y el B10 tuvieron un valor bastante bajo de lo que es opacidad, lo cual significa y nos da una muy buena ventaja a lo que se refiere contaminación. Todos estos valores están dados por la norma local INEN, como antes la mencioné, según sus porcentajes de opacidad. El combustible tuvo un mayor pico de potencia en promedio, pero el diésel ecuatoriano posee una ligera ventaja realizada en cada prueba. La desventaja es casi de un caballo de fuerza, un caballo de potencia con respecto al diésel ecuatoriano, comparando los dos diésel, colombiano y ecuatoriano. Sí, pero el diésel colombiano obtuvo una muy buena comportamiento en lo que se refiere a opacidad, al bajar a un casi 4%. El biodiesel con un B10 fue el de menor opacidad estática, aunque fue alto en opacidad dinámica. El biodiesel con una mezcla de B30 podemos decir que fue el más estable y regular de todos, no tuvo picos ni tan altos ni tan bajos, aunque claro, comparándolo con el B5 y B10 obtuvo ciertas desventajas. Bueno, una de las desventajas, como pude citar al comienzo, es el que el biodiesel demuestra un mayor consumo de combustible. Esto se debe a que el biodiesel a nivel molecular, sus partículas se contraen un poco más de tal manera que hace necesario que el motor pues necesite mayor alimentación de combustible hasta poder estabilizar la temperatura del mismo. Una ventaja bastante notoria, que la opacidad se redujo notablemente con las mezclas de biodiesel. Si aumentamos el porcentaje de estas mezclas parciales, sí existe una baja potencia del vehículo, pero podemos obtener una menor contaminación, aunque la baja potencia del vehículo se refleja a partir de mayores concentraciones de biodiesel. Vale recalcar eso, ya que nosotros realizamos solamente 3 mezclas y se redujo, hubo una diferencia muy poca en lo que es potencia del vehículo, ¿sí? La pérdida, como lo vuelvo y repito, se reduce muy poco, pero a medida que aumentamos la mezcla, esto sí se va haciendo más notorio, por lo cual creemos que es necesario realizar e incentivar a los estudiantes a hacer investigaciones sobre este tipo de combustible. Pensamos y estamos seguros que este combustible tiene un potencial muy grande en nuestro país. Tenemos un productor bastante importante que nos podría
dar en parte una solución para lo que es la contaminación que existe en las grandes ciudades. Como podemos ver, también el gobierno debería pues dar empuje a lo que es la producción de este combustible para así incentivar el uso del mismo para los vehículos automotores, principalmente lo que son motores de compresión, como los motores diésel. Este tema es bastante amplio porque se puede realizar varios estudios. Nosotros realizamos el estudio en la ciudad de Quito a 2.800 metros, pero se puede realizar bajo varias condiciones. Como yo les comentaba anteriormente, la opacidad dinámica y estática fue adicional para saber qué valores de porcentaje en lo que es opacidad podíamos obtener. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.